Bien, tenemos la próxima charla, doctora Dina Marisa Duque Pineda. Diga, doctora. Doctora Dina María es médica pediatra. Siga. Entonces, ella nos va a hablar sobre afectaciones personales, emocionales, económicas, familiares y sociales con respecto al cáncer. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Academia Nacional de Medicina y muchas gracias a todos ustedes por la asistencia. Comenzaré diciendo que me hubiera gustado participar de este foro, haciendo promoción y prevención primaria con la vacuna contra el virus del papiloma como parte de mi actividad profesional y pues mi responsabilidad como pediatra, y no siendo testimonio de lo que significa esta enfermedad en todos los ámbitos de la vida de una persona. En este momento tengo 35 años, pero a los 32 años me diagnosticaron cáncer de cuello uterino en un estadio avanzado. El cáncer de cuello uterino es un cáncer prevenible. En mi época pues no se disponía de la vacunación contra el virus del papiloma, por lo cual no tuve acceso a esta medida tan importante o la medida más efectiva en prevención primaria contra este cáncer. Había tenido varias citologías previas y en ninguna mostró lesiones premalignas. La sensibilidad de la citología es baja y en mi caso el cáncer era endocervical, lo que probablemente dificultó el diagnóstico y el tratamiento temprano. Tampoco se disponía en ese momento de pruebas de detección de la infección por el virus. En ese momento pues me realizaron un tratamiento con una intención curativa. Pero hace 8 meses me encuentran metástasis pulmonar y mediastinal, lo que hace que pues ya me clasifique en un estadio no curable. Pues a la fecha me he tenido que someter a varias cirugías, a varias sesiones de quimioterapia, radioterapia, a otros procedimientos muy invasivos y pues he tenido que estar en varias ocasiones hospitalizada. Trataré de explicarles por qué considero que esta enfermedad es una tragedia para todos los ámbitos de la vida de una persona, a nivel personal, familiar, social y profesional. A partir del diagnóstico, pues mi vida cambió, me sentía profundamente desafortunada, no entendía por qué me dio cáncer, porque un cáncer que se puede prevenir. La forma de ver la vida cambió, se acabaron los sueños, pues muchos de los sueños y metas que tenía. Ya no podía planear un futuro. La expectativa de vida se redujo a unos pocos años. Los objetivos dejaron de ser hacer feliz a mi familia, darles una mejor calidad de vida, o ser una muy buena profesional y trabajar en la salud, en pro de la salud de los niños de Colombia, por enfocar todos mis esfuerzos a realizarme el tratamiento y así ganar tiempo de vida. Perdí el control total de mi vida, de las decisiones, el control de las situaciones, perdí total independencia, los ingresos económicos se redujeron significativamente, se afectó pues, el patrimonio familiar, cambió mi aspecto físico, me sentí muy incapacitada por los efectos adversos del tratamiento, que todavía siguen siendo muy molestos, uno se siente en realidad muy enfermo. A nivel familiar, pues es súper triste ver a la familia sufriendo en torno a lo que le está sucediendo a uno.
niños muy desesperanzados, al contrario de lo que uno siempre quiso, pues de que poderles dar satisfacciones y felicidad. Se sienten muy impotentes al no poderlo ayudar a uno en el sentido de, pues de que se pueda curar. Es, claro, pues es individual la importancia que tiene su apoyo. Yo creo que sin el apoyo familiar uno pues no seguiría adelante. Pues uno pues diera lo que fuera por no estarle causando este sufrimiento a la familia. El diagnóstico me lo hicieron al día siguiente de haberme casado, pues la relación de pareja también pues afectó significativamente. Yo pienso que pues que las cosas serían diferentes si no viviéramos con este diagnóstico. A nivel social, de hecho, pues es difícil luchar pues, contra la enfermedad, pero es muy difícil, pues aún peor, que esa lucha se traslade a luchar contra el EPS, a que le autoricen, a que a pesar de que le autoricen el tratamiento llegue a ser efectivo, a que sea en el momento que debe ser. Ustedes vieron que se necesita en ocasiones que sea simultáneo, que cada día que se corre es un día perdido. Eso ha sido lo que más me ha generado estrés en esta enfermedad, como luchar contra el sistema de salud. Y es súper triste ver cómo tantos pacientes están en la misma situación. Nos envuelve la tramitología, los dilatan. Sí, para mí ha sido difícil, no sé para otras personas cómo ha sido, si son mayores, solos, no entienden qué trámites tienen que hacer. Bueno, es horrible. A veces uno siente pues que nadie le puede ayudar, ni siquiera las vías legales, la mayoría de veces tampoco sirven. Por otro lado, pues hay que recordar que es una enfermedad de alto costo, que cada caso nuevo que se presenta genera altísimos gastos del sistema de salud, que es una enfermedad prevenible. Si hacemos lo posible para que no se presenten nuevos casos, esos recursos se podrían disponer en enfermedades y otros cánceres que no son prevenibles. En cuanto a la afectación profesional, considero pues que con mi enfermedad Colombia perdió un profesional. En mi caso pues perdió un pediatra para la atención de sus niños. Ay, lo siento. Siento que se perdió todo el esfuerzo, tanto de mi parte como de mi familia, para lograr especializarme. Siento que se perdió esa inversión que hizo la academia, el Estado, en que pues, llegar a ser profesional y un día poder devolverle pues con el actual nivel profesional a sus niños, porque mi potencial de acción se ha reducido significativamente, así como la motivación, porque ya uno se enfoca en tratarse, en vivir un tiempo más. También me causa gran frustración, no solo como pediatra, sino como paciente, ver cómo se han disminuido de forma dramática se ha disminuido la cobertura de vacunación contra el virus del papiloma. Lo veía constantemente en la consulta al promoverle la vacunación a los padres pues, para sus hijas adolescentes. Hay gran desinformación, los padres no quieren vacunar a sus hijas. En ocasiones sentía como la necesidad de contar lo que me había pasado.
el mensaje que les quiero dejar con esta intervención es que la infección por el virus del papiloma es una condición necesaria para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino, que está causando gran morbilidad y mortalidad a las mujeres del mundo. Que cada caso que se presenta es una tragedia para esa mujer y su familia. Que existe la vacunación y que es la medida más efectiva para que se prevenga esta enfermedad. Que la vacunación es un privilegio que tienen ahora las niñas, que es segura y que todos como personal de salud tenemos la responsabilidad de unir esfuerzos y apoyar las estrategias que se desarrollen para lograr que se vuelvan a vacunar las niñas contra el cáncer de cuello uterino, contra el papiloma. Y así lograr que no haya nuevos casos. Si mi intervención hoy ayuda a que no se presente un caso más, habrá valido la pena estar acá. Y finalmente, pues le quería dar un mensaje a las mujeres que, como yo, pues no tuvieron oportunidad de prevenir este cáncer. El mensaje es que tratemos de ser felices ante la adversidad que ya estamos viviendo. Muchas gracias. Lo siento por llorar. Discúlpame por llorar. Manu, muchas gracias por su conferencia. Bueno, continuamos con el programa. Ahora el tema es cáncer de cuello uterino, vacunas, sistema inmuno, conceptos, mecanismos de acción. A esto nos habla la doctora Alejandra Valencia. La doctora Alejandra Valencia. Alejandra Valencia, médico pediatra de la Universidad Rosario, profesora clínica de la Universidad de los Andes e investigadora clínica en el área de vacunas. Doctora Alejandra, muchas gracias por venir. Bueno, buenos días, agradezco la invitación. Después de oír la conferencia de la doctora que me precedió, realmente pienso que es muy importante para todos nosotros como pediatras fundamentalmente, pero además para todo el personal de salud entender la importancia de esta vacuna y ver lo que ella está diciendo, que es la realidad de los pacientes, que nosotros desde el punto de vista pediátrica no vemos, porque nosotros pensamos que el cáncer de cuello uterino es un problema de los ginecólogos y de las mujeres mayores y que los pediatras no tenemos mucho que hacer. ¿Cómo la muevo? Sí. Cuando nosotros vacunamos a un paciente, logramos o esperamos lograr una respuesta inmune que tenga una magnitud lo suficientemente importante y una duración lo suficientemente extensa para proteger el paciente de lo que estamos intentando protegerlo. El VPH es un virus de doble cadena, DNA, que tiene varias proteínas, pero que tiene dos proteínas de la cápside que son fundamentalmente la L1 y la L2. La L1 es la que más se expresa y es la que ha sido utilizada para la producción de las vacunas. El VPH, como lo ven ustedes así, es la superficie externa, la cápside está
compuesta fundamentalmente por pentámeros de la proteína L1 que se autoensamblan y que forman esta estructura tan bonita. Debajo de esto, esta proteína L1 es absolutamente específica de cada genotipo. O sea, la L1 del 16 es diferente de la del 18, es diferente de la del 31, es diferente de la del 33. Debajo está la proteína L2, que es un poco más conservada, aunque no totalmente conservada en los distintos genotipos, y luego adentro de esta partícula está el DNA circular. Las vacunas se desarrollaron a partir de una fantástica desarrollo de ingeniería molecular, en el cual se logró crear una partícula que es muy parecida, es similar al virus, o sea, la cápside es igualita al virus, tiene la proteína L1 que se autoensambla en diferentes vehículos, pero está vacía, no tiene el DNA y no tiene ninguna estructura que pueda codificar una proteína que sea oncogénica. O sea, es igual al virus, pero desocupada. Las partículas similares a virus son partículas vacías no infecciosas que se usan obviamente en esta vacuna y en otras vacunas, pero también son utilizadas, por ejemplo, para transportar medicamentos a alguna parte de las células y serán utilizadas en el futuro en muchísimas más utilidades. Tienen varias características que las hacen muy interesantes para el sistema inmune. Mantienen las propiedades estructurales de los viriones, pero no tienen el genoma, o sea, no pueden tener las proteínas, los oncogénicos. Estimulan la inmunidad innata porque son iguales al virus y nosotros tenemos en la inmunidad innata unos receptores que hacen que sensemos muy rápidamente estructuras conservadas en los diferentes patógenos. Inducen muy buenas respuestas humorales que son independientes de células T y además facilitan, porque son particuladas y porque son tridimensionales, el procesamiento y la presentación a las células presentadoras de antígenos. Todas las vacunas de VPH tienen partículas similares a virus que se han expresado en diferentes sistemas de expresión, en las que hay ahora, hay una que está expresada en células de insectos y otra que está expresada en levaduras, y como todas las vacunas tienen un adyuvante, que es diferente en cada una de las dos vacunas. En la inmunidad que tenemos todos, tenemos dos sistemas, uno que son dependientes, en realidad son independientes, pero son complementarios. La inmunidad innata, que es la inmunidad que tenemos todos, es una inmunidad que es absolutamente inespecífica, tenemos un sistema que es capaz de reconocer estructuras conservadas de los diferentes patógenos y que da como el sistema de alarma, es como la vanguardia del ejército que dice, llegó un enemigo, no sabemos bien cuál es, pero actívense todos y vamos a presentarle a los que sí pueden distinguir cuál es el enemigo para que empiece a montar una respuesta. Es la primera línea de defensa, es heredada y la seguiremos heredando, incluye muchas células dendríticas, células presentadoras de antígenos, macrófagos, neutrófilos, complemento, interferón, pero tiene el problema que no tiene memoria. Cuando la inmunidad innata actúa, la siguiente vez que actúa igual que la primera vez porque no tiene memoria para decir, este es un enemigo conocido, vamos a actuar mucho más enérgicamente. En cambio, y activa a través de varias células la inmunidad específica que, como todos conocemos, tiene, digamos, dos líneas principales, pero son muchas líneas, que es una, la humoral a través de los anticuerpos y la otra celular a través de los linfocitos. Y tenemos células B que se han activado específicamente para producir anticuerpos contra determinado germen, después de que ya se ha hecho toda esta activación de la inmunidad, y células T que también se activan específicamente contra determinados patógenos o contra determinadas estructuras. Y la inmunidad adaptativa tiene memoria.
Entonces, esto lo podemos, por ejemplo, demostrar cuando ponemos un booster de una vacuna, que tenemos una respuesta mucho más elevada que la respuesta que tuvimos inicialmente, porque las células de memoria ya reconocen este patógeno o esta sustancia e inmediatamente empiezan a producir bien sea anticuerpos o más células para acabar con el germen patógeno. En la inmunidad innata tenemos estos que se llaman los receptores que reconocen patrones, que son unas estructuras fascinantes que son como códigos de barras, que reconocen estructuras conservadas, o sea, estos receptores no reconocen el germen, o sea, no es como en la inmunidad adaptativa que podemos lograr una respuesta contra neumococo, sino reconocen que hay una estructura de una bacteria, o una estructura de un virus, o una estructura de un parásito, que es un enemigo. Y estos hay 4 tipos de receptores y se localizan en las células, bien sea en las membranas celulares, bien sea en el citoplasma, o bien sea en los endosomas. Y por ejemplo, en el caso de los virus, reconocen las proteínas de la cápside y son como códigos de barras que va pasando por ahí y reconoce rápidamente, este es una estructura de un patógeno, de algo que le va a hacer daño al organismo. Una vez se reconoce esta estructura, inmediatamente, a través de estos receptores que están aquí, que se llaman RTT, donde señalado, no veo, bueno, se le lleva a la célula presentadora de antígenos que le dice, acá hay esta estructura que parece ser de un patógeno, bien sea un virus, por ejemplo la cápside, el receptor TOL, se la lleva a la célula presentadora de antígenos que inmediatamente circula y va a través de la linfa y de los órganos linfoides a las células T ayudadoras que activan toda la línea celular de las células T y a las células B vírgenes que activan toda la línea de las células B y además activan las células de memoria para que la siguiente vez que haya una invasión de este germen podamos tener una respuesta de una magnitud mucho más amplia que la respuesta inicial para poder rápidamente acabar con el patógeno que nos está invadiendo. Y este es, digamos, el fundamento de la mayor parte de las vacunaciones. ¿Qué pasa con VPH? Los VPH, porque además son muchísimos virus de papiloma humano, son unos excelentes gérmenes infecciosos porque el sistema inmune no los ve. El sistema inmune no los ve muy bien porque están exclusivamente en los epitelios. Entonces no hay ninguna viremia, no produce muerte celular ni produce liberación de productos de la muerte celular que pueda activar el sistema inmune y decirle como, bueno, hey, aquí hay un patógeno que puede ser muy dañino. No producen mucha inflamación, no producen citoquinas proinflamatorias y casi no activan las células presentadoras de antígenos en el epitelio. Entonces, en realidad el VPH se mete a las capas basales y se queda por ahí paseando, como tratando de esconderse y el sistema inmune no lo ve. Por eso muchas mujeres nos infectamos con VPH y no desarrollamos una respuesta inmune adecuada y terminamos produciendo una lesión maligna. Algunas desarrollan una respuesta adecuada que hace que se elimine eventualmente el VPH, pero hay no hay mucha claridad sobre cuál es el tipo de respuesta inmune que podemos medir, o sea, un marcador subrogado que pueda decir claramente esta persona se va a defender o no se va a defender. Pero lo que sí está claro, como decía la doctora, es que si no hay infección por VPH, no hay cáncer. Muchas de las personas que se infectan con VPH tampoco desarrollan cáncer. Y la infección además tiene otra gran ventaja y es que el virus se mete en las células y empieza, como esto es un epitelio que eventualmente se va a descamar,
empieza a progresar y a hacer muchas copias virales, y eventualmente con la célula apoptótica se libera y libera muchas partículas infecciosas que infectan otras personas. Entonces las vacunas pues tienen que ir a producir una respuesta mejor que la respuesta inmune natural. ¿Cómo se supone que, o cómo pensamos, o cómo se ha visto, cómo se ha demostrado en modelos animales y muchas veces en modelos humanos? El virus llega a las células basales, se va replicando y eventualmente se libera. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que el virus no llegue. ¿Cómo llega el virus? Por microabrasiones que se producen con las relaciones sexuales, que producen microabrasiones, y entonces el virus es capaz de colonizar, es capaz de entrar a las células. Entonces necesitamos una estructura que nos proteja que ese virus entre. Y hasta ahora lo que hemos encontrado es que son un número grande de anticuerpos que están ¿en dónde? En las secreciones cérvico-vaginales. Entonces necesitamos una gran cantidad y un exudado de secreciones cérvico y un exudado de todas maneras sérico cuando hay microabrasiones. Entonces necesitamos una gran cantidad de anticuerpos circulantes para que haya un número alto de anticuerpos en las secreciones cérvico-vaginales, que es lo que se demuestra en los múltiples estudios que ustedes han visto, que hay una correlación directa entre los anticuerpos séricos y los anticuerpos cérvico-vaginales. Ahora, me quiero referir por último a los ayudantes, porque en muchas ocasiones que he hablado con personas que trabajan en vacunas y he oído los múltiples mitos alrededor de las vacunas, entonces ahora muchas de las personas están hablando que el problema no es la vacuna, ni es la sustancia, ni son las partículas similares a virus, sino los ayudantes. Los ayudantes son las sustancias que se utilizan en combinación con un antígeno para producir una mejor respuesta que el antígeno solo, y solamente se utilizan desde los años 30 del siglo pasado. O sea, realmente no hay tanta experiencia, solamente 100 años. Todas las vacunas que hay en el mundo tienen ayudantes. Todas, no hay ninguna vacuna que no sea ayudantada. Entonces, la vacuna tiene un antígeno o muchos antígenos y tienen un ayudante o más de un ayudante, y hay muchísimas ayudantes, sobre todo, y las que más han sido utilizadas son las sales de aluminio. ¿Para qué? Para todas estas cosas: aumentar la antigenicidad, mejorar la velocidad, mejorar la duración de la respuesta inmune, activar el sistema inmune innato, estimular los linfocitos citotóxicos, disminuir la dosis de antígeno necesario, lo cual podría abaratar los costos de las vacunas, vencer la competencia de los antígenos en las vacunas combinadas. Idealmente, pues no tóxico, estimulando respuestas humorales y de células T, que tengan una buena memoria inmunológica, que no induzcan autoinmunidad, que no son mutagénicos, que no son pirogénicos y que son estables en tiempo, en temperatura y en pH. Y para que un ayudante sea aprobado, tiene que cumplir con todas estas características. Entonces, tenemos 3 vacunas en realidad que tienen un número diferente de partículas similares a virus, de genotipos diferentes, expresadas en diferentes estructuras, junto con un ayudante que es diferente en cada vacuna. Pero tenemos vacunas que son claramente eficaces. Y yo creo que las conclusiones sería que tenemos que inducir memoria inmunológica para producir inmunidad a largo plazo, porque el riesgo de infección persiste toda la vida. Que la protección a largo plazo solamente la vamos a lograr con vacunas que tengan una importante capacidad de inducir inmunidad, y el desarrollo de las partículas similares a virus y el desarrollo de los ayudantes ha llevado a que las vacunas actuales tengan una muy importante capacidad de inducir inmunidad. Que las vacunas contra VPH han demostrado claramente inmunogenicidad, eficacia y seguridad. Y que prevenir la infección por VPH es nuestro objetivo para disminuir la mortalidad por cáncer de cuello uterino
y por lo tanto las vacunas deben ser utilizadas tempranamente en la vida antes del debut sexual, porque después del debut sexual hay una muy rápida incidencia de infección por VPH en todas las mujeres del mundo, independientemente de su actividad. Todas las personas que tienen actividad sexual tienen el mismo riesgo de infección por VPH y tenemos que prevenirlo. Muchas gracias.